Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos viendo ahí que el Nuevo Testamento va a dar un giro al tema de las bienaventuranzas, pero no un giro completo, sino que ya viene trayendo toda la reflexión, porque básicamente feliz es el hombre que tiene a Dios. O sea, es la felicidad máxima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por nuestras limitaciones humanas, pues ustedes recordarán el Salmo. ¿Quién puede entrar al atrio o al templo de Dios? Pues el hombre de manos justas, de corazón puro. Bueno, ya sabemos que eso no lo tenemos nosotros. Entonces, ante esa dificultad, pues justamente tener a Dios, pues en el Antiguo Testamento no es tan probable o tan posible como lo será en el Nuevo Testamento por los méritos de Jesús. Entonces, así va, ¿verdad? Con la venida de Cristo se dan virtualmente todos los bienes. ¿Por qué? Justamente por sus méritos, ¿verdad? Pues en él haya finalmente la bienaventuranza, su realización. Justamente porque se dan cuenta ustedes que la felicidad entonces no es una mentalidad positiva o no es hacerle ganas a las circunstancias, sino básicamente allí tenemos lo que hemos dicho siempre, el hilo conductor. Y tenemos que ir viendo no solo una frase o solo una perícopa de las bienaventuranzas, sino, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de Juan que dice, si alguno cree en mí, en el capítulo 14, versículo 23 más o menos, dice, si alguno cree en mí y cumple lo que yo hablo, el Padre lo amará, yo lo amaré y el Padre también, y habitaremos en él. Entonces, ahí hay una inhabitación de Dios en la persona humana. Es decir, la persona humana se convierte en el templo de Dios. Pablo lo va a decir de otra manera, va a decir que somos piedras vivas formando ese templo. Entonces, el punto es que las circunstancias, por adversas que sean, por oscuras que sean, ya el Antiguo Testamento lo decía en el Salmo 23, aunque camine por valles oscuros, tu vara y tu callado me acompañan. O sea, ese es el tema. El tema es la presencia de Dios acompañando nuestra historia, nuestro caminar, ¿verdad? Y la confianza en eso, a pesar de que las circunstancias sean dolorosas. Entonces, pero esto que ya se vislumbraba en el Antiguo Testamento, en Jesús llega a una plena realización, porque por él, lo que nosotros decimos en la Eucaristía, con Cristo, con Él y en Él, por Él también, se dará ese Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el don, es Dios mismo, es el don más grande, es el don que Dios da a la humanidad por méritos de Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice aquí, el Espíritu Santo suma de todos los bienes. Eso tiene que quedar pues muy claro para entender luego los distintos enfoques que se va a ir dando a través de una revelación que ya dijimos que es progresiva. O sea, no nos podemos quedar solo en un versículo, sino que ese versículo se aclara, se complementa en otros más adelante, ¿verdad? Jesús no es solamente un sabio que tiene gran experiencia, ni es un doctor de la ley, ni es un filósofo. Él vive plenamente las bienaventuranzas que él propone. O sea, él primero las vive con una realidad totalmente inmersa en Dios, ¿verdad? En el Padre, en su Padre, en esa relación íntima. Entonces debemos darnos cuenta que ese es el tema básico, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación de una experiencia vital en el día a día, en el instante a cada instante. Entonces, esas bienaventuranzas que ya la vimos también en otro momento en este curso de teología, pero aquí lo estamos viendo
como temas más desarrollados dentro del amor fraterno y la felicidad y la solidaridad. Entonces vemos que este es un programa de felicidad. Jesús viene y eso está en el Evangelio de Juan muy claro, que Jesús no es muy original en el Evangelio de Juan, porque él dice lo que el Padre quiere que diga y él hace lo que el Padre quiere que haga. Y él es simplemente un enviado, él es un mensajero divino, pero es un mensajero, ¿verdad? Entonces, él no hace nada de lo que él se le pueda ocurrir, sino que todo está ligado a su misión, su envío, su encarnación, todo está ligado al Padre. Entonces, puesto que está en el Padre, puesto que viene del Padre y confía totalmente en el Padre, pues Jesús viene a decir eso, ¿verdad? Y de alguna manera, esa presencia, que es la presencia misma de Dios, es la que va a darle solemnidad a todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces se van a ver como que en el Antiguo Testamento eran promesas, pero en Jesús se realizan. Entonces en Jesús, aún cuando lo vemos crucificado o llevando la cruz, pues es que no lo vamos a ir viendo carcajeándose, o si así entendemos la felicidad, ¿verdad? Pero él es una persona que está pues totalmente unida a la voluntad del Padre y eso le da un gozo. Por eso tal vez las bienaventuranzas que más o menos se van interpretando como un gozo que no es como la satisfacción, porque a veces uno se puede sentir como satisfecho y eso da como una paz. No, el gozo es otra, pero todo estas son experiencias de vida, no son conceptos, son experiencias que se viven, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, bueno, él va cargando en la cruz, se cayó, va sudando, le pusieron la corona, él no puede estar feliz. Sin embargo, sí puede estar gozoso y en paz en relación al Padre. Pero eso no es que nos estén poniendo una propuesta masoquista de ser felices en el dolor, de darle al dolor o al sufrimiento una preponderancia en la vida, ni de provocarlo nosotros mismos, sino la misma circunstancia va dando momentos muy duros y difíciles y justamente esos momentos uno va descubriendo esa cercanía amorosa, que uno no está solo, que él acompaña esos procesos y entonces son un sí pronunciado por Dios. Esos momentos difíciles son un sí. Por eso en esos momentos se pueden llorar, lo habíamos dicho anteriormente, se puede ser muy pobre, ¿verdad? Pero aún en la pobreza se está desapegado. Fíjense que a veces cuando uno mira a las personas indigentes y uno mira que llevan sus bolsitas y sus cosas, que no son tal vez grandes cosas, sin embargo, entre ellos a veces hay problemas porque uno quiere las cosas del otro, ¿verdad? Y ellos lo defienden hasta con su propia vida. Entonces, están apegados. Son pobres, pero están apegados a esa pobreza. Van a encontrar ustedes al rico Epulón y al pobre Lázaro, pues él está viendo toda la riqueza y opulencia del rico, pero ahí en el relato de la parábola no se ve que él esté ambicionando, ni que se esté comparando, ni que tenga complejos, ni que le esté diciendo a Dios, mira cómo está este y yo cómo estoy. Simplemente él asume una situación que la vive. La parábola no dice por qué está viviendo esas circunstancias, pero él está asumiendo esa realidad, ¿verdad? Esa realidad donde todos los demás son indiferentes, menos los perros, ¿verdad? Y en el contexto, pues como se recuerdan que ellos no, en la cultura no comen con cubiertos, sino con las propias manos, van mojando el pan, pues las migas no es como cuando nosotros limpiamos nuestra mesa que cae migas, no, eran pedazos de pan que quedaban en la mesa y que después se sacudía el mantel afuera, ¿verdad?
Entonces él comía de esos desperdicios que quedaban sobre la mesa. Entonces, pero ¿cuál es la actitud ahí? Justamente es esa la bienaventuranza. No está pegado a ese sufrimiento, no está renegando, no está vociferando, no se está comparando, no está diciendo lo que le está pasando al otro y que eso es injusto que a él le pase. No está haciendo nada. Está simplemente asumiendo una realidad. Pues ustedes dirán, pero el que no podía salir de esa realidad, pues la parábola no cuenta, no cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Porque no es una novela. La parábola está poniendo el ejemplo de dos personas que asumen la dimensión que viven, que le presenta la historia, y cada uno lo asume desde su propio contexto. Entonces, justamente la pobreza aquí tiene que ver con el desapego, ¿verdad? Y cuando se es desapegado, dice, pues entonces el reino de Dios le pertenece. Y ahí tenemos a Lázaro, ¿verdad? Participando del gozo del reino al final de la vida, ¿verdad? Eh, Mientras el Antiguo Testamento identificaba la bienaventuranza con Dios mismo, o sea, estar con Dios, pero fíjense ustedes, ¿cómo es lo que encuentra Jesús? Justamente, porque justamente los fariseos estaban claros que estaban con Dios, porque cumplían la ley, porque cumplían todos los ritos, porque eran fieles a los mandatos, porque hacían las oraciones en su momento y ellos estaban totalmente convencidos de que estaban con Dios. Y por estar tan convencidos, pues entonces tenían una actitud ni solo ni indiferencia, sino de total repudio ante los que para ellos no estaban con Dios, ¿verdad? Porque eran todos los que estaban sufriendo miseria, pobreza, enfermedad, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver que es Jesús el que se presenta como el que verdaderamente cumple y realiza esas aspiraciones de felicidad. ¿Cómo lo hace? Pues teniendo esas mesas abiertas para todos, ¿verdad? No solo para los amigos, que eso era lo que pasaba con los fariseos, ¿verdad? O los saduceos, cada quien con su grupo, ¿verdad? Aquí no se trataba del grupo. Y vean un poco eso, a ver, de repente es lo que intenta hacer el sínodo, de presentar que todos vamos juntos, ¿verdad? Que los sufrimientos son de la humanidad, no solo de algunas personas. Entonces hay otra bienaventuranza que tiene que ver, habíamos dicho, el silencio emocional, o sea, felices los afligidos. Y ahí tenemos otra vez el ejemplo de Lázaro. Claro que está afligido, claro que está sufriendo, pero hay un silencio emocional, no está quejándose, no está alborotando, no está haciendo nada, simplemente está asumiendo. Lo mismo pasa con Jesús, lleva la cruz, le bofetean, le ponen la corona y hay un silencio emocional, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que entender el sentido de las bienaventuranzas, porque entonces la promesa es, serán consolados, los afligidos serán consolados. No es tanto porque nosotros seamos como de alguna manera que aguantemos el dolor, que digamos, es que yo tengo un umbral muy alto del dolor y del sufrimiento. No es ese sentido, ¿verdad? Sino que en la aflicción se sabe a dónde ir. Van a encontrar ustedes que Jesús, antes de entrar a todo el proceso doloroso, está en Getsemaní. O sea, el silencio emocional es con los otros, más no es con Dios, ¿verdad? Él sabe dónde desahogarse. Luego los desposeídos, ¿verdad? Bienaventurados los poseídos. ¿Por qué? Porque es una actitud de humildad, o sea, no hay nada. ¿Dónde vives, maestro? Pues ya saben ustedes, ¿verdad? Las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, heredarán la tierra. Esa es la promesa, ¿verdad? El tema, y encontramos a Jesús manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y luego el tema de el hambre y la sed de justicia. También encontramos una cita de Jesús que dice, ¿verdad? Que Él ha venido a traer fuego y cuánto espera que arda. Justamente de esa hambre, de esa sed de justicia. Ustedes saben
que sin justicia jamás puede haber paz. Entonces, para que haya paz, tiene que haber justicia, hablando en el sector laboral, en el sector familiar, en todos los sectores gubernamental. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Entonces, bienaventurados esas personas con integridad, porque van a ser saciadas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la felicidad, y en ese sentido, el reino de Dios ya está presente en la persona de Jesús, porque todas estas características de pobreza, de aflicción, de desposeído, de hambre y de sed de justicia, pues esa lo personifica Jesús. Luego el tema de misericordiosos, felices los misericordiosos porque alcanzarán las misericordias, pues también caracteriza a Jesús. Limpio de corazón, pues es el único que puede entrar en relación con Dios totalmente. Se le llama príncipe de la paz porque él trabaja por la paz. No, en ningún momento su mensaje es de violencia, de guerra, ni es contra el otro. Y vemos que hasta el final es perseguido, ¿verdad? Entonces, en ese tema, en ese programa de las bienaventuranzas, está la síntesis de la felicidad. En ese tema está el reino de Dios presente en Jesús, que quiso encarnar todas estas bienaventuranzas viviéndolas. Pero ¿cómo lo lograba vivir? Pues no precisamente porque era Dios, sino porque estaba en Dios. Es una diferencia, ¿verdad? A veces los verbos hacen la diferencia de la comprensión, porque si nosotros lo tenemos como, lo que pasa es que él era Dios, pues ya perdimos toda la humanidad, ya de alguna manera mutilamos el mensaje de la encarnación, ¿verdad? Porque aquí dice, quiso encarnar, o sea, se desarrolla en la historia esa humanidad, pero lo hace de una manera sabia, como lo decía el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Pues estando con Dios. Hoy ustedes se dan cuenta de que los apóstoles, hoy que se celebran a 2 de ellos, pues ya ve que antes de elegirlos, él está en contacto con el Padre. Entonces estaba con Dios, ¿verdad? Siempre, en todos los momentos. Entonces es el resultado de ser manso y humilde de corazón. Luego, entonces, descubrimos, y ya esto, porque esta es como la tercera vez que hablamos de las bienaventuranzas, encontramos que Jesús es el centro de esa felicidad. Y si nosotros somos sus seguidores, pues también, ¿verdad? Será el centro de nuestra vida. Y el ejemplo básico es María, la bienaventurada. Pero acuérdense, es llena de gracia, la llena de gracia, o sea, la llena de Dios, llena de los favores de Dios. Aquí yo corregiría, no es la llena de gracia por haber dado a luz al Salvador. Esa es una consecuencia de haber creído. Primero es haber creído. Primero es haber escuchado la palabra de Dios, la escuchó, luego le creyó, y entonces ya viene y la encarnación del Salvador, ¿verdad? Pero es como al revés, ¿verdad? No es bienaventurada por haber dado a luz, no, es bienaventurada por haber escuchado la palabra Desde de el Dios. principio, ¿verdad, Betsaida? Que ella escucha al ángel y le hace caso y cree. Ahí es Claro, donde inicia. ahí es donde inicia. Y luego la consecuencia es que da luz, ¿verdad? Exacto. Porque aquí yo Eso está como al revés, ¿verdad? yo así lo considero, así Sí. lo considero, porque si ustedes se dan cuenta, Es que en el libro así lo tienen también, porque dice, se beatifica María por haber dado a luz al Salvador, por haber creído. Con esto, ella misma anuncia la bienaventuranza de todos los que, escuchando la palabra de Dios, creerán sin haber visto. Eso es lo ajá, que es el libro.
Sí, dice aquí también, ¿verdad? Ella anuncia Sí. justamente la bienaventuranza, pero aquí sí dice, de los que escuchando, y aquí sí ya está correcto, primero escuchando esta palabra, luego creerán, ¿verdad? Sin haber visto, ok. Sí, Susi. No, solamente comentar que en Mariología queda muy claro que María concibió en su seno al Señor antes de que viniera el ángel. Ella ya oía la palabra de Dios. Ella ya le había dado el sí. Bueno, pero de todas maneras, sea como sea, si es antes o si es después o como ustedes quieran, ella primero tuvo que haber escuchado. O sea, esa es la primera bienaventuranza, ¿verdad? Poder escuchar. Acuérdense que en las sanaciones, cómo Jesús abre los oídos, ¿verdad? Metiendo las manos y diciendo éfeta. O sea, la importancia de escuchar la palabra de Dios. Vean al ciego de Jericó, él no miraba, pero escuchó que ahí venía y escuchando, pues creyó. Entonces, el tema de escuchar y el tema va ligado con el tema de creer, ¿verdad? Aunque no podamos ver, ¿verdad? Creo que ya habíamos comentado eso de escuchar, ¿verdad? Anteriormente. Es que está en todos los temas, ¿verdad? Justamente el punto, acuérdense, eso está desde el Antiguo Testamento. Aquel niño que es Samuel, ¿verdad? Que lo dejan en el templo y él oye Samuel, Samuel. Él escucha, pero no sabe lo que está escuchando, pero ya escucha. Y va a preguntar pensando que era Elí el que lo está llamando 3 veces, va, y hasta que él le dice, bueno, ha de ser el Señor habla, entonces hay que escucharlo, ¿verdad? Entonces, aquí luego tenemos algunos ayes de Jesús, ¿verdad? Que tal vez no son temas de queja, sino más bien de dolor, en el sentido de lo que hablábamos anteriormente, de que por entender desde el Antiguo Testamento y desde la experiencia, porque ustedes saben que el fariseísmo junto con el judaísmo se forma después del exilio. Y puesto que el exilio había sido una experiencia muy dolorosa y traumática porque habían perdido básicamente las promesas de Dios, según ellos, ¿verdad? Ellos caen en la cuenta que no, que Dios siempre es fiel en las promesas y si ellos se quedaron sin templo, sin tierra, sin heredad, era porque habían faltado, ¿verdad? Habían pecado, se habían alejado de Dios. Y entonces ellos interpretan que realmente ellos tienen que hacer cosas, tienen que hacer muchas cosas. Pero vean otra vez el ejemplo, lo tienen en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la casa de María y Marta. Ahí está otra vez el tema. No es tanto hacer cosas. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchar, ¿verdad? Estaba escuchando. Entonces el tema de la escucha es muy importante y es el hilo conductor que va en toda la escritura, pero hay que irlo como reconociendo. Luego vamos a ver los ayes en las ciudades incrédulas, porque va a decir Jesús, pues Jonás predicó en Nínive, que era una ciudad incrédula, y los ninivitas le creyeron a Jonás. Pero ahora está alguien que es más que Jonás, que es Jesús, y no le creen. Entonces eso es doloroso, ¿verdad? Y también hay una felicidad, ¿verdad? Una dicha a Pedro, porque Dios le habló a Pedro y Pedro le escuchó cuando dijo que verdaderamente Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Entonces lo escuchó, aunque tal vez no tenía toda la comprensión, porque ya nos vamos dando cuenta que la revelación va progresivamente aún en nuestra propia historia. Nosotros, conforme vamos caminando, Dios nos va dando la gracia de ir comprendiendo mejor y abriéndonos más a ese entendimiento que son dones, no salen ni de nuestro estudio ni de nuestras capacidades intelectuales. También
Tenemos otra bienaventuranza a los ojos que han visto a Jesús, ¿verdad? Dichosos los ojos que te vieron y también dichosos los senos que te amamentaron, ¿verdad? Entonces hay como cierta dicha de tener ese encuentro, pero fíjense que a veces en las predicaciones yo noto algo que de alguna manera en el Evangelio de Juan nosotros comprendemos, sobre todo en el testamento que él hace del capítulo 13 al 17, que es básicamente su testamento, pues él dice que hay, cuando se despide, que no va a estar físicamente visible, pero claramente dice que esa no es que él se va a ir y nos va a dejar, sino que va a haber una presencia diferente. Entonces, a veces yo eso casi nunca lo oigo en las predicaciones. Siempre oigo en las predicaciones lo que pasó, eso pasó en aquel tiempo, y los ojos que lo vieron fueron aquellos ojos que lo vieron antes. Y lo que pasa es que de alguna manera, en la despedida que Jesús hace en el Evangelio de Juan, él dice, me voy, pero me quedo con ustedes. Y entonces uno debe de comprender que esa presencia, pues es la presencia activa del Espíritu Santo, porque luego viene esa promesa, ¿verdad? Ese Espíritu es el que va a recordar, va a actualizar esa presencia viva de Jesús. Y ciertamente, tal vez nosotros físicamente con sus gestos, sus palabras, su humanidad, pues no lo vemos, pero realmente sí es una gracia descubrirlo eucarísticamente, aunque en otra forma, pero sabiendo que esa es la presencia del Espíritu. También hay otra felicidad a los discípulos que esperan que Él regrese, ¿verdad? Pero no solo esperan pasivamente, sino que como administradores fieles y también vigilantes del servicio de unos con otros. Entonces vamos viendo todos estos temas que vienen a ser las bienaventuranzas. Pareciera una paradoja. Una paradoja es algo contrario, pero no es una paradoja. Tiene un sentido real si nosotros vamos comprendiendo que Dios es el valor supremo y que el don que nos deja los méritos de Jesús es su espíritu. Eso ya tiene muchos indicios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Elías, que es un profeta muy especial en el libro de Reyes. Y cuando van caminando, Elías se empieza a despedir de Eliseo y Eliseo entiende que el profeta va a partir. Ahí está centrado el rapto, que los movimientos, otros movimientos cristianos hablan de él, pero esa no es la importancia. La importancia no es del rapto, sino la importancia del mensaje y el hilo conductor es lo que está diciendo Eliseo. Antes de marcharte, dame una parte de tu espíritu. Y Elías le dice, eso no me corresponde a mí. Eso, si logras verme cuando parta, entonces pues te tocará, pero no te lo voy a dar yo. Entonces, ahí pasa el carro de fuego, él va y logra verlo Eliseo y el manto cae y ya cuando regresa Eliseo, regresa ya personificado como Elías. Eso nosotros no lo tuvimos que pedir. Jesús lo promete y lo da, que es su espíritu. Entonces, ese es el hilo conductor que va desde el Antiguo Testamento y lo vamos viendo, pues hasta en el Apocalipsis, ¿verdad? Esos valores. El Antiguo Testamento tímidamente nos añadía los valores terrenos, a los valores terrenos el valor de la justicia en la pobreza y el fracaso. ¿Comprenden esa cita que está ahí? El Antiguo Testamento se esforzaba tímidamente por añadir a los valores terrenos el valor de la justicia en la pobreza y el fracaso. ¿Entienden eso? Pues según lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento, le daban mucho valor a las bendiciones, pero a estas, pues solamente el pequeño resto, ¿no?
a la justicia y a la pobreza, creo yo. No sé si estoy equivocada. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo, así lo comprenden? Sí, sí, que al contrario, quien tenía riquezas, quien tenía hijos era favorecido, pero el que estaba pobre era porque algo mal había hecho. Esas eran las creencias. Sí, esa era la idea, pero no se tomaba en cuenta tanto el valor de la justicia, o sea, la equidad, la justicia, darle al otro lo que le corresponde por derecho. No se trata simple y sencillamente porque yo sea buena gente, sino entendiendo desde ese Jesús que habla de un padre que es padre de todos, pues entonces hay una imagen de ese padre en todo ser humano. Entonces, esa justicia en la pobreza y en el fracaso es justamente la que encarna Jesús. Esa es la que él encarna en toda su pasión y su muerte. La pobreza absoluta y el fracaso total, ¿o no? Sí. Y todo eso por... ya es el Nuevo Testamento. Y aquí están diciendo que en el Antiguo Testamento. Por eso, pero aquí lo que está diciendo es, en el Antiguo Testamento, tímidamente. O sea, esto que va a presentar Jesús en el Nuevo Testamento es toda una experiencia de su propia vida. En cambio, el Antiguo Testamento lo presentaba, pero de una manera muy tímida. En cambio, aquí dice, Jesús abiertamente ya adopta la posición de la que estamos hablando, ¿verdad? Una posición que es contraria al deseo, si ustedes quieren, natural y terrenal del hombre. ¿Cuál es ese deseo? Pues es de ser siempre rico, de ser reconocido y de triunfar, ¿verdad? Entonces, no solo lo deseamos nosotros, sino que se lo inculcamos a nuestros propios hijos, ¿verdad? Nosotros no queremos un hijo fracasado, decimos.